El Ecos del Mediodía de hoy nos encuentra con Auberto Huguet ya en su lugar de trabajo para conocer la vida de él y estos años que está cumpliendo en su profesión. Pero como siempre, bueno, una linda charla de su vida, de sus comienzos, de su niñez, de su infancia, adolescencia. Auberto, gracias por recibirnos. No, en primer lugar, gracias a ustedes por venir a visitarme. La verdad que tenía ganas de conversar un poco con ustedes. Esta es una esquina muy tradicional de Chañar Ladeado. ¿Desde acá, desde chico siempre? No, yo vine a los 15 años, pero esta esquina, acá había algo que tendría que haber sido reliquia histórica, estaba la primer panadería de Ferraris. Cuando mi papá compró esta esquina, se desarmaron todas las instalaciones y un horno muy, muy grande que estaba hecho con ladrillos de barro, que lo desarmamos entre toda la familia porque en esa época se trabajaba y mucho. ¿Qué esquina que se eligió el viejo, che? Una de las esquinas emblemáticas, diría yo, del pueblo. Sí, fue allá por los años 65, cuando mi papá, muy corajudo el hombre, compró toda esta esquina y se le vendió un terreno acá a mi vecina Fosaroli y al doctor de Estefan, al bioquímico, el doctor Robertito, le vendimos el otro terreno. Era una esquina muy, muy grande. ¿A qué se dedicaban tus padres, Auberto? Mi papá manejaba en una empresa acá en Chañar Ladeado de servicios fúnebres y tenían también servicios de ambulancia y era una empresa que abarcaba Corral de Bustos, Verabebulos, Quirquincho, había otra sucursal en Quirquincho, una empresa que la verdad que estaba en amplia expansión cuando fallece mi papá a los 53 años. Mi mamá es una Cambursano Cavagliá, luchadora, muy compañera de mi papá. En todo lo que mi papá iniciaba, mi papá era un hombre de muchísimos proyectos. Lástima que su vida fue muy corta, pero tenía muchísima capacidad por los estudios adquiridos. Ajá, ¿cómo se llamaba? José María. En la familia tengo mi hermano también, que lo conoce todo el mundo, también se llama José María, y bueno, tenemos José María VIII, porque mi tartarabuelo, mi bisabuelo, todos se llamaban José María y siguieron con la tradición, y mi hermano sigue con su hijo y ya tiene un nieto y ya tiene un bisnieto, todo José María. No, mi papá fue hasta tercer grado nada más, pero tenía una madre, una catalana, que siempre le inculcaba para que aprendiera y que gente que sí, muy trabajadora, pero se hizo, la vida lo hizo a través de los años. Viste, primero trabajó en el campo y después entró con esta empresa como empleado y después fue patrón de una empresa muy grande. ¿En qué momento arrancó él con la cochería, que no funcionaba en esta esquina, me decías? No, él arrancó, debe ser por los años 60, 1960, creo. Algún día te voy a buscar bien los datos de todo eso ahí, porque tengo todo. Y mi papá tuvo también la primera ambulancia de la zona, que ya te voy a contar toda esa historia. Y acá nos vinimos a esta esquina en el año 63, 64, pues yo estaba en tercer año, así que y me recibí en el 66, así que calculo que y la óptica que cumplió este año 51 años, la abrí el 25 de mayo de 1973. Asumió Cámparo y asumí yo la responsabilidad asumimos el mismo día, nunca me voy a olvidar, 25 de mayo de 73, el gobierno de Cámpora asume él y yo abría la óptica. Con ese dato histórico. Sí. Antes de arrancar ahí con lo tuyo, dame una pincelada de la cochería. Me quedó eso ahí dando vuelta. Está bien, rapidito te lo voy a hacer. Mi papá creó la cochería fúnebre y en esa época
pagarse una obra social para morir, nadie estaba de acuerdo. Pero mi papá veía que en las grandes urbes empezaba a haber ese movimiento de la cooperativa, del abono, ¿no es cierto?, para poder comprarse el ataúd, y iba casa por casa y hacía un trabajo de asistente social para convencer a la gente de que estaba comprando algo que sí o sí lo iba a usar algún día. No era fácil la tarea, porque a la gente le gustaba más invertir en otra cosa y no en un servicio fúnebre. Tal cual. Así que, bueno, en esta esquina funcionó, digamos, la cochería. Acá al lado, en la esquina propiamente dicha no, porque mi mamá en esa época puso una florería. Ajá. Que estaba un poco anexo a la cochería, y acá al lado en un salón, que después hubo una confitería muy linda, que estuvo Cachito Ferrari, Sergio Nicolino, no sé si vos te acordás, sí. No me acuerdo bien el nombre ahora, pero teníamos ahí todos los coches, los ataúdes, todo el servicio. Donde estaba Lennon. Exacto, vos te acordás. Bien. Lennon, que después... Bueno, para la gente joven que nos está mirando, estamos hablando de un servicio de a caballo. Un servicio de caballo en esa época había, y cuando llovía se ponía pesado, porque el cementerio estaba lejos, había camino de tierra. Los ataúdes llegaban por tren, vía ferrocarril, así que era todo muy, muy complejo el trabajo, de funebrero, como se decía antes. Bueno, nosotros tuvimos una infancia re lindo, porque estábamos ahí enfrente de la Escuela de las Hermanas y estábamos con los chicos de Mangiaterra, con Indriani, teníamos un grupo de varones, o sea que nos gustaba mucho la calle, el fútbol. Qué lindo. No, una infancia re feliz tuvimos, libertades hasta la noche, que no entrábamos a casa, y bueno, la verdad que con mi hermano teníamos un grupo. Había para hacer 2 cuadros de fútbol, así que jugábamos a la pelota, a lo que viniera, y mucho a las bochas. Ajá. Ya, digamos, entrando en una adolescencia, ¿o de chico agarraban las bochas? No, a los 10, 11 años ya estábamos con las bochas, primero más chicas y después ya las profesionales, y había en las calles de tierra, ahí sobre la calle de las Hermanas, que es la Madrid. Madrid, sí. Y la José Foresto. Sí, José Foresto. Bueno, ahí se jugaba muchísimo. Estaban toda la familia Verolo, Adriano Verolo, Fernando Verolo, el papá de Daniel, que eran todos Bochófolis, Indriani, y todo el mundo, Menichelli, un montón de gente que no existían los clubes, el Bochín Club, entonces se jugaba mucho en la calle, y las calles estaban bastante lisas, bastante bien, y se dejaba el paso para el vehículo o el sulky que pasaba, y se jugaba a las bochas. Bueno, antes yo tuve una sola maestra, la señora de Saluso, de 1er grado a 7º. Después estudié en la Escuela de Comercio, perito mercantil, y después, bueno, éramos muy pocos que nos íbamos en esa época a Rosario. Nosotros fuimos 2 nomás a estudiar de los 18 que nos recibimos en el año 66, y entré a estudiar óptica. Era bastante difícil entrar porque eras muy por cupos limitados, y en segundo año de óptica me anoté en otra carrera en la Facultad de Medicina, que era todavía más difícil porque entraban muy pocos alumnos, y estudié ortóptica, que es una carrera, una especialidad de la oftalmología que trata a los chicos estrábicos. Me recibí y hice la práctica en Sala 20, en el Hospital Centenario, trabajé 1 año de honoren. Perdón, ¿qué significa eso? Significa el tratamiento de los músculos desalineados, más que nada de los chicos. Hay una edad ortóptica de 4 a 8 años donde se le hace el tratamiento
a los chicos que van a ser operados quirúrgicamente para poder enderezar ese ojito que está hacia adentro, puede ser interno o externo la desviación. Es una carrera que en este momento se cursa nada más que en Mendoza y en la ciudad de La Plata. Prácticamente en Rosario desapareció. Y bueno, después seguí estudiando la tercera carrera con el Bocha Camuso, que estudié farmacia. Así que estudiábamos acá en La Cochera. No pude recibirme porque en esa época, cuando vos te recibías de un par de carreras o una carrera, tenías que presentarte al servicio militar para trabajar para los militares, en la época de la milicia, ¿no? ¿Eso te tocó? Sí, me tocó. Yo la hice a los 24 años en el batallón de infantería número 3 en La Plata. Trabajé ahí en una farmacia, pero bueno, mucho no aguanté porque a los 8 meses me escapé. Era una época muy difícil de la Argentina, y en la época de los montoneros, de donde estaba el ERP, que es larga la historia. Había un chico acá de Chañar Ladeado, Crescin Beni, que me tocó a mí ayudarlo cuando estaba detenido en La Plata, y hay otros chicos más de Quirquincho, de Corral de Busto, que también fueron detenidos por los militares, el gobierno militar. Si todo el mundo no podía, seguramente tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo para mandarte a estudiar. Sí, por supuesto. Mi viejo era, viste, veía, aparte a mí siempre me resultó muy fácil estudiar. Entonces, mi viejo siempre me apoyó. Inclusive, como viajaba mucho con la ambulancia, lo tenía bastante seguido en Rosario. Pero bueno, estudié óptica. Y en ese momento, en el año 70, la facultad daba becas, porque yo hice la carrera de óptica y después hice un posgrado de contactología, que muchos chicos ahora no lo están haciendo, se reciben de ópticos solo, pero hay un año más de especialización. Y en esa época nos becaban a los 3 mejores promedios a Buenos Aires. Entonces, fue otra experiencia mía de irme a vivir un año a Buenos Aires, porque ¿qué pasa? Esa beca no se podía desaprovechar. Había 2 laboratorios, laboratorio Forner, Cornialén, y laboratorios Pupilén. Eran 2 laboratorios que eran fabricantes de lentes de contacto, que actualmente no se fabrica absolutamente un lente en el país. Y la fábrica más grande de lentes de contacto, que era Cornialén, se vendió hace ya como unos cuantos años a Bauchilon, que después, hará 10 años por lo menos, se fue del país. Así que nos quedamos sin fabricantes de lentes de contacto. Pero yo en Buenos Aires, gracias a esa beca, me pude especializar muy bien en contactología, porque no había prácticamente contactólogos. En ese momento fallece mi papá, y bueno, yo tenía varias ofertas de trabajo para irme, inclusive hasta otros países, a trabajar, porque éramos pocos los contactólogos, y yo me vengo a Chañar, y bueno, y aquí me quedé. Te quiero contar que en esa época ya había una óptica, 2 ópticas. Una era de Pablo Sánchez, que es de Pablito. Sí. ¿De qué año estamos hablando? 73. Bien. Y había otro chico, un chico que la óptica estaba frente a la iglesia, óptica Kenny, que al poco tiempo también tuvo un problema de salud los padres y se fue, abandonó Chañar, así que quedamos Pablito y yo como solos acá en Chañar Ladeado. Te voy a contar algo. Sí. Acá donde tenemos a Bloom, en este momento, funcionaba el viejo banco. El banco nuevo no estaba construido cuando estábamos en esta esquina, pero sí en el año 74, 75, no sé la fecha exacta, aparecieron en Chañar. Esta cuadra fue la primera cuadra asfaltada, la calle Italia, que va de la 9 de julio
a la Santa Fe. Y mi papá, como buen precursor, empezó a decirle a Pedrito Benaría, a Manuel Irasusta, que había que iluminar, y se pusieron en esa época unos reflectores amarillos, uno solo, 3 en la cuadra, uno solo a mitad, en el medio de la calle. Y esos reflectores un día nos sorprendieron porque aparecieron unos bichos especiales, unas cucarachas larguísimas, y fue ese día que aparecieron las cucarachas especiales donde se produjo, no sé si ustedes lo habrán leído, el gran asalto al Banco Nación de Chañar Radiado. Mi papá y mi mamá estaban en la vereda juntando esas cucarachas y escuchan cómo gritan: esto es un asalto. Se da vuelta Tito Vila, que era el tesorero en esa época, no sé si ustedes lo conocieron, a Tito Vila. Sí, lo conocimos. Bueno, y mi papá es apuntado por alguien que está en la ventana de acá enfrente, que era uno de los ladrones, para que no se mueva. Y mi mamá seguía barriendo y mi papá estaba duro mirando la ventana. Entonces, nunca me voy a olvidar que después vino la prensa. En esa época había un diario que vino, sacó fotos y sacó fotos a mi papá y a mi mamá, como que les contaran. No me acuerdo tampoco cómo se llamaba bien la banda que robaron, pero una banda famosa. Uno que tuvo un poco de oportunidad de viajar un poquito por el mundo, nos dimos cuenta que en esta Argentina de estos últimos, yo tengo 51 de profesión, de estos últimos 20 años, pongamos 25 años, fuimos como la tortuga, muy despacio, nos pasaron por arriba. Tenemos países como Brasil nada más que tecnológicamente están muy por arriba nuestro. Y es triste decirlo, porque cuando uno viaja y ve cosas diferentes, y uno dice, ¿por qué no lo podemos tener? ¿Por qué no lo podemos fabricar? Hay tanto para hacer acá, en este país, tanto. Y tecnológicamente son tantos los descubrimientos que hay en la medicina mismo. La óptica, por ejemplo, te voy a decir una novedad. Aparecieron los famosos lentes IA. ¿Qué son los lentes IA? Son los lentes hechos por un software de inteligencia artificial. La inteligencia artificial también llegó a la óptica y se está aplicando en lentes oftálmicos para anteojos, que son lentes que tienen cualidades ópticas óptimas, y que en Rosario pusieron la primer fábrica, el primer laboratorio de lentes con inteligencia artificial. Y a veces hay que explicarle un poquito a la gente qué es la inteligencia artificial, porque por ahí la gente cree que el robot... No, la inteligencia artificial es una metodología, ¿no es cierto?, que se aplica a los autos, a las motos, a las bicicletas y también a las lentes oftálmicas, las lentes para los anteojos. Son software desarrollado a base de ingeniería y de estudios de diseño, con mayor amplitud, menor espesor, mayor dureza. O sea, con esto te quiero decir que en óptica también hay muchísimos adelantos. Antes la lente de contacto se diseñaba de acuerdo al ojo. Ahora la sacamos directamente de una cajita y hay cientos de cajitas para distintos tipos de problemas oftálmicos, de distintos problemas de visión, y la cosa se simplifica mucho, pero fue cambiando gracias a la tecnología. Ese cambio fue muy grande. Los que estudiábamos la contactología artesanal hace 50 años, nos cambiaron absolutamente todo. Tuvimos que sentarnos a la computadora y ver cómo era lo nuevo. ¿Cómo fueron los comienzos de abrir la óptica y esperar que venga el cliente? Bueno, vos sabés que
como todo inicio, siempre es difícil, es limitado, uno tiene muchos temores, pero tuve la suerte del gran apoyo del pueblo. Siempre trabajé muchísimo, actualmente también ya tendría que estar dejando, pero bueno, por determinadas circunstancias sigo acá al frente todavía. Y yo trabajé no solo con Chañar, creo que soy uno de los pocos. Tuve una óptica en Corral de Bustos, tenía un regente allá y yo iba 2 veces por semana. Con Lidia, mi señora, que trabajó siempre al lado mío, trabajábamos y armábamos anteojos hasta muchas horas de la noche, media de la noche, estábamos todavía calibrando anteojos y teníamos una óptica en Corral de Bustos, esta en Chañar, otra que no existía y teníamos una sucursal en Verabebú. Y después cuando se recibió Andrés hace 18 años, bueno, él se instaló en Firmat. Pero ¿qué pasa? En esa época fuimos creciendo, gracias a que uno realmente se preocupaba, porque yo cosa nueva que había y la podía traer, la traía. Tengo instrumental oftalmológico para contactología que se los presto actualmente a algunos oftalmólogos que vienen a Chañar para que no traigan lo de ellos, porque son instrumentos que no se pueden trasladar tan fácilmente. Lámpara de hendidura, queratómetros, etcétera, etcétera. Siempre fui de invertir en mi profesión. O sea, siempre me gustó tener la óptica con el último instrumental. Por eso que la gente por ahí me siguió, porque sabía que dábamos cierta seguridad visual, ¿me entendés? Haceme un poquito de historia. ¿Cuándo fue que el hombre empezó a utilizar el anteojo? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos acá en Chañar Ladeado, sí. Allá por el 1900, acá enfrente había una farmacia y un señor farmacéutico que era Santos Carlos Lenardón, el papá de Ernesto Lenardón, sí. Que no había nadie que te diera para la presbicia, o sea, para el cansancio visual de cerca, para poder ver un anteojos. Entonces él, con esta cajita que ves acá, que debe ser... Móstrame. La debe haber creado Galileo Galilei, con estos acá que son probines ópticos, él le tomaba a la gente y le solucionaba el problema y mandaba a hacerla en esa época a una óptica, creo que era Óptica Gallo, que era, recién empezaba también en Rosario, a hacer los anteojos. Ese hombre tenía esta cajita que le había traído del extranjero y antes de fallecer se cruzó un día, compartíamos mucho el tenis con él y con el hijo, porque también jugaba al tenis este hombre, el farmacéutico, y me dijo que me dejaba de regalo esta reliquia que yo hoy, ya que viniste, me acordé, por vos me acordé, y dije que lo vamos a donar al Museo de Chañar Ladeado. Es una reliquia. Es una belleza. Sí. Los probines eran de mineral, hay que tener mucho cuidado porque si se cae al piso no es como ahora que vienen orgánicos, que si se cae no se rompe, esto se rompe. ¿Cuántos años tiene esta cajita con estos debe lentes? Tener alrededor de los 100 años. Ya que nombrabas a la farmacia, teníamos la farmacia, el banco, el hotel. El Hotel Vilas, nos criamos ahí, tuvimos toda nuestra juventud ahí, en un hotel de lujo, donde se iba a cenar, las grandes fiestas se hicieron ahí, tengo primos, parientes, tíos, todas las fiestas en ese hotel. A Lidia la conocí en un boliche acá
en Chocolate, el que estaba allá de Cacho, ya en la ISO, en la estación. No, Chocolate de la época mía. ¿Cómo se llamaba ese boliche que estaba ahí de Ambrogio en la esquina? Que era de... Era de Cacho también, que lo manejaba Cacho Ferrari. Si no te acordás te va a retar cuando vea la nota. Sí, me va a retar. No importa, ¿ahí la conocés? Ahí la conozco. Ajá. Sí, la conozco, sí. En el ambiente de la noche de Chañar. Sí, porque antes se salía viernes, sábado y domingo. Por eso que cuando le decimos a los nietos nuestros, ¿cómo van a salir hasta tan tarde? Pero nosotros salíamos en la época buena, que había muchas salidas, se salía viernes, sábado y domingo inclusive. ¿Quiénes eran tus amigos de adolescencia? ¿De la barra, de salir a bailar o de ocio? Yo me recibí, que generalmente son los amigos de la escuela, los tuyos, los que son amigos tuyos son con Robertito Aramburu, Rogelio Cariñano, Omar Giustosi, y de acá de Chañar estaba Silvia Primavera, Rita Emidi, un grupo muy lindo que nos reunimos, nos seguimos reuniendo en las reuniones de escuela, pero fueron épocas que cuando antes veníamos una vez por mes nomás, cuando íbamos a la facultad. No es como ahora que los chicos se van el lunes y vienen los viernes, ¿viste? Uh-huh. Entonces no había asfalto, no había ruta. Mi compañero era Jorge acá Bertero. Algunas veces nos veníamos caminando por las vías porque él quería venirse y yo lo acompañaba. La ruta nos dejaba en la curva de Corral de Bustos y ahí cuando llovía el fin de semana nos veníamos con la zorra por las vías hasta la estación de trenes de Chañar. No te puedo creer. Sí, lo hemos hecho un par de veces y con la valija al hombro, así que... No te puedo creer. Sí, no había forma de llegar, cuando llovía mucho no se podía llegar a Chañar, así que la única forma era la vía. Habrás empezado a trabajar con un tipo de material, terminás con otro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la óptica, el proceso es revolucionario. Empezaron los monofocales, después los bifocales que usaban los abuelos nuestros, y ahora están las lentes progresivas, que hay de todo tipo de lentes progresivas. ¿Qué son las lentes progresivas? Que con una sola lente, un solo anteojo como el que tengo yo puesto, podemos ver de lejos, de intermedia y de cerca. Entonces, y sin saltos, o sea, la lente tiene un software, ¿no es cierto? Moviendo un poquito nada más la pupila, el movimiento de cabeza, uno enfoca, ¿no es cierto?, todas las distancias. Ya hay lentes de contacto multifocales, que son espectacularmente cómodos, porque uno con un lente de contacto puede hacer deporte de todo tipo, te ayuda al campo visual, a hacer deporte, y hay algo que no llevas arriba, ¿no es cierto? El lente de contacto, una vez que uno lo adaptó, es muy cómodo. Y también estoy, ya hace más de 30 y pico de años, con mi compañera acá, la fonoaudióloga Elizabeth Aramburu. Contame. Trabajando para una compañía danesa que es Widec Argentina. Es una compañía que se encarga de traer los audífonos digitales inteligentes de alta tecnología para todo tipo de hipoacusias. Hipoacusia significa todo tipo de sordos. Uh-huh. Antes la sordera se corregía muy poco. Hoy un porcentaje muy alto de la población sufre de hipoacusia y los medios para corregirlos son fantásticos. No es más como antes, los audífonos son cada vez más pequeños y vienen con una tecnología de avanzada, son inteligentes, vienen con inteligencia artificial, tienen streaming. Vamos a hacer una charla algún día, te prometo, con Elizabeth, complementando con lo que hace ella y con lo que hago yo. Nosotros tenemos montado hace muchos años en la clínica medicinal, en Corral de Bustos, un consultorio donde se atiende, ahí se hace los estudios de audiometría, logometría, y después Elizabeth hace la
selección de estos audífonos digitales inteligentes. Contame algo de tus hijos. Bueno, mi hijo mayor se recibió un miércoles y a la semana siguiente empezó a trabajar para una empresa de ingeniería agronómica. Sigue trabajando en esa empresa, está ahí encargado de la empresa ya hace, no quiero decir mucho, pero creo que más de 15 años. Guillermo. Bien. Y Andrés está en Firmat, tiene la óptica también, trabaja como yo. Lo único que él tiene, la parte de audiología, la hace dentro de la óptica con una fonoaudióloga que trabaja con él. También subió al colectivo mío de WIDEC hace muchos años, desde que empezó a trabajar él como profesional, que son 18 años, o sea que me lleva algunos todavía, le falta de experiencia. Él siempre me dice, papá, yo no creo que dure 50 años como vos en una óptica, y yo pienso que todo va cambiando, ¿no? ¿Viste? Profesionales de 50 años quedan muy poco. Vos fíjate que acá el doctor Bertoglio, amigo mío, yo le decía, el día que te jubile vos me retiro yo. Y bueno, él ya se retiró, así que ya no me debe faltar mucho a mí. ¿Quiénes te ayudaron en el negocio a través de tantos años? ¿A quién empleaste? ¿Quiénes fueron tus laderos? Bueno, mis colaboradores fueron, la primera que entró a trabajar conmigo fue Pico Russo, María Teresa Mateini, Andrea Ciuti, María José Nardini, Betty Candiotti. Todas esas personas me ayudaron muchísimo con la parte contable siempre. Y estos últimos 16 años tuve a Valeria Siriasi de Banuzzi, que fue como mi hija, porque aprendimos los dos mutuamente de los dos, y desgraciadamente nos dejó el 22 de abril, pero tengo los mejores recuerdos de ella. Así que fueron muchas personas que trabajamos. Y bueno, por supuesto también estuvo mi hijo Andrés trabajando antes de instalarse en Firmat, un año conmigo acá, y Lidia, que siempre también trabajó dentro de la óptica. Por eso que éramos muchos. El recorrido se hizo largo, pero siempre fue muy satisfactorio, siempre con ganas. ¿Resta por ahí alguna anécdota o alguna pincelada, no sé si algún contratiempo? ¿Qué podemos contar? Sí, por supuesto. ¿Hay algo? Sí. Hay una anécdota muy común, que acá cuando entra un hipocúsico, yo le digo sandía, y él que me dice, buen día. Con esto cerramos la nota. Gracias, Alberto. No, por favor. Gracias a ustedes que me han venido a visitar.